Siempre quise comparar qué tanto se ahorra si te cambias a la AFP con menos tasa de cotización. Como todos saben, AFP1 se adjudicó la licitación por 2 años y esto es a partir del 1 de octubre del año 2023. Así que todos los trabajadores que ingresen por primera vez a cotizar deberán pasar por AFP1. Y la segunda noticia es que bajó su tasa de cotización, porque para que una AFP se licite o compita con otra AFP, tiene que sí o sí bajar su tasa de cotización. Así es como pasó de cotizar un 10.69% a un 10.49%. ¿Cuál es la noticia entonces? Que todos los trabajadores que empiecen a cotizar por primera vez deben pasar por AFP1 durante 2 años como mínimo y después se pueden cambiar a otra AFP de su elección. Y para todos los trabajadores que ya cotizan en AFP1 bajará su porcentaje de cotización a un 10.49%, lo cual en muchas ocasiones va a aumentar su sueldo líquido. Pero quiero mostrarte con estos ejemplos qué tan real es el ahorro. ¿Cuánto dinero un trabajador podría ahorrar durante el año con este cambio de AFP? ¿Qué pasa con los trabajadores que ya cotizan en una AFP más cara y se van a cambiar a la AFP más barata? Todo eso lo vamos a ver aquí. Llevémoslo a un caso real. Un trabajador que gana el mínimo. ¿Ves aquí la liquidación? Se compone de sueldo base, gratificación, total imponible. Este valor es súper importante porque de este dinero es por el cual se cotizan todas las leyes sociales, como son AFP, salud y seguro de cesantía para trabajadores que tienen el contrato indefinido. En este ejemplo, el trabajador cotiza en la AFP de más alto porcentaje de cotización, el 11.45%. Así que revisemos el desglose y veamos que el líquido a pagar de este trabajador de este mes es este valor. Y traslademos este valor ahora al ejemplo del mismo trabajador con el mismo sueldo, pero que además su sueldo se compone de asignaciones, como por ejemplo colación, movilización, ¿ya? Su dinero en este caso va a ser el líquido. A todos los trabajadores les importa el líquido que reciben, pero ¿cómo es esto de que estamos en una AFP y nos cambiamos a una de menor valor o de menor tasa de cotización? ¿Cómo es que nos aumenta el sueldo líquido? Entonces ahora hagamos la comparación. En este tercer ejemplo, el trabajador con las mismas condiciones, sueldo base, gratificación, su colación y movilización y su sueldo líquido, que es lo más importante, se cambió de la AFP más cara y se trasladó a la AFP más barata, que en este momento es AFP1, ¿verdad? Ya vimos que el trabajador ganaba este sueldo líquido. ¿Cuánto ganaría entonces al cambiarse a la AFP1? Veamos el ejemplo. Se compone entonces de un sueldo líquido de 505.000 y fracción. Por lo tanto, el ahorro mensual es de 5.000 pesos para este trabajador. Cualquier persona pensaría, 5.000 pesos, pucha, mejor me quedo en la AFP que estaba antes y total, da lo mismo, son 5.000 pesos. Pero eso, calculémoslo a un año completo. El ahorro son 60.000 pesos para ese trabajador, 60.000 pesos y fracción. Entonces, ¿conviene de alguna manera cambiarte a una AFP de menor tasa de cotización? Eso lo evalúa cada persona, porque cada uno sabe por qué cotiza en la AFP que está, o si no solamente evalúa el servicio o la calidad que le presta cada AFP, sino que además no sé, a lo mejor le da mejor atención en su sistema de pensión, a lo mejor cuando ya están a punto de jubilarse y prefieren tal AFP. Cada uno puede evaluar cada AFP. Lo que aquí estamos hablando es en términos monetarios, si conviene o no cambiarte desde una AFP la más cara a una AFP más barata. El ahorro, como vimos, es 5.000 pesos mensuales, pero llevado un año completo son 60.000 pesos. Y esta propaganda que tiene aquí AFP1, que dice que ahorra hasta 340.000 pesos al año, ¿en qué caso, en qué escenario se da esto? Bueno, lo llevamos a cálculo conforme a los topes de sueldo legal para el mes de septiembre. Y como ven, un trabajador que tiene un sueldo con tope legal, que actualmente es de 2.900.000 y fracción, este trabajador que cotiza en la AFP más cara, ¿no es cierto?,
estaría pagando una cotización mensual de 300 y algo durante el mes. Bueno, si eso lo llevamos al año, son casi 4 millones de pesos. Si este mismo trabajador con tope legal de sueldo se cambiara a la AFP más barata, entre las comparaciones anuales de lo que paga con una y paga con otra, ¿verdad? El ahorro efectivamente es de 340.000 pesos y fracción. Entonces, ¿todos van a acceder a este ahorro de 340.000 pesos al año? Por supuesto que no es para todos, es para los trabajadores que están afectos al tope de cotizaciones. Por lo tanto, un trabajador que tiene un sueldo base mínimo no va a tener el mismo ahorro anual. Ya vimos en el ejemplo que son 5.000 pesos mensuales aproximadamente, cotizando en la AFP más cara, pasándote a la AFP más barata. Cada uno puede evaluar si esta situación es o no aplicable para el caso en el que tú te encuentras. No va a ser lo mismo si estás, por ejemplo, cotizando en AFP Modelo, que actualmente tiene una tasa de cotización del 10.58 y se sigue quedando en esa tasa de cotización, y pasarte a la FP1, que tiene una cotización un poquitito más bajita, que es del 10.49%. Entonces, son un montón de factores los que aplican, pero ya teniendo esta base, podrías comparar con tu propio ejercicio, con tu propia liquidación de sueldo, a ver cuánto sería el ahorro en caso de que tú te cambiaras. Y es también importante para los trabajadores que están recién ingresando al proceso laboral, para los practicantes, trabajadores nuevitos de 18 años o un poquitito más. Es súper importante también saber que las AFPs tienen un proceso de cálculo o de previsiones en los cuales le van a cobrar al trabajador un porcentaje, que es la cotización obligatoria. Estos porcentajes están publicados en Previred, en los indicadores previsionales. Y esto es lo que siempre se va a descontar en tu liquidación de sueldo, dependiendo de la AFP en la que estés. Como vas a entrar por primera vez a FP1, te van a descontar un 10.49% todos los meses. Y este descuento se asocia a la liquidación de sueldo. Pero la composición real de estos dineros es siempre el 10% de ese dinero se va a ir directo a tu fondo de pensiones. Solo el 10% se va a tu fondo de pensiones. Es decir, ese dinero se va a acumular para que cuando tú estés en edad de pensionarte, 60 años las mujeres y 65 años los varones, recién esos 10% los vas a poder retirar para poder jubilarte, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el resto de estos porcentajes que todos los meses te descuentan? Bueno, ese porcentaje adicional se le llama comisión de las AFP. Por lo tanto, tú decides si quieres pagar más comisión a qué AFP. Yo, cuando descubrí esto, decidí quedarme o no en tal AFP. Cada persona debe juzgar, pero debe saber con conocimiento cómo aplican estos dineros. El 10% de tu cotización siempre va a ir para tu jubilación. El resto es la comisión de la AFP. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, en la AFP que cotiza un 11,45%, el 1,45% es la comisión de esa AFP. Esto es importante que tú lo sepas, que lo analices, y por eso, como última cosa de este video, te invito a la trilogía de cursos que vamos a hacer durante esta semana y la próxima, donde vamos a enseñar cómo usar realmente Previred, cómo analizar las remuneraciones, sobre todo para los colegas que van a trabajar en el área de contabilidad, recursos humanos, y que van a ver lo que es salarios, ¿no es cierto? Cómo usar realmente el análisis de remuneraciones, cómo procesar las remuneraciones en el sistema de Previred, y lo más importante, saber cómo varían de tipos de trabajadores, porque cuando alguien es pensionado no va a pagar lo mismo que un trabajador que es activo, que está recién entrando al mercado. No va a pagar tampoco lo mismo un extranjero que tiene condición de técnico en alguna profesión específica trabajando en Chile, como tampoco va a pagar lo mismo una persona que está con licencia médica.
Todo eso lo vamos a ver en este análisis, en este curso trilogía en el que te invitamos. Hay un porcentaje de descuento si quieres tomar los 3 juntitos, y si no, nos vemos en alguno de ellos. No te lo pierdas porque están súper buenos, y lo mejor de todo es que vas de la manito conmigo. Te voy a enseñar y te voy a segurizar en lo que son estas materias de cálculos previsionales y cómo yo llegué a ser tan analista de todas estas cosas. Así que espero poder transmitirte mi experiencia y verte ahí a través de la pantalla. Hacerlo legal, aquí la resolvemos, que tu asesora está